Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es algo bastante simple, pero que ya permite ir practicando algunos conceptos. Entonces, ejercicio número 1. Ejercicio número 1, vamos a calcular. Entonces, calcule la superficie, ¿no es cierto?, o el área de lo que estamos llamando un casquete esférico. ¿Qué es el casquete esférico? Es la cáscara de una esfera, o sea, la superficie es solo la parte exterior. Casquete esférico, de un casquete esférico de radio R mayor que 0. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a tirar este programa que parece que está medio acabado. Voy a tratar de hacer un dibujo de un casquete esférico. Voy a dibujar un cuarto o un octavo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer los ejes. Entonces, eje X, eje Y. Si uno quiere dibujar una esfera completa, es preferible primero dibujar la esfera y después poner los ejes. En cambio, con un casquete quizás se puede hacer un poco al revés. Puedo empezar dibujando los ejes. ¿Qué les parece ahí? Ahí estamos más o menos con el casquete. ¿Ya? Entonces este sería R, igual que R acá. Entonces esto es un cuarto del casquete. Y lo que queremos calcular es la superficie, o sea, cuánta área hay, ¿no es cierto?, sobre la cáscara o sobre el casquete. ¿Ya? Bueno, entonces uno comienza utilizando lo que sabe, y lo que sabe es que el área de una superficie es simplemente ¿qué cosa? Perdón, usted tiene una pregunta. ¿Hay una pregunta? Bueno, el área de una superficie, según lo que hemos visto, es simplemente la integral de superficie de la función del elemento de área, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Que es la definición de esta integral, de la integral de área de la función 1, ¿de acuerdo? Con respecto al elemento de área, que lo calculamos bien y que se calcula a partir, ¿se acuerdan ustedes? Lo que está en la base del cálculo del elemento de área era cómo se calcula el área de un pequeño romboide de lado un vector A y lado un vector y otro lado vector B. Y el área de eso era simplemente la norma del vector A plus el vector B. O sea, no hay nada, ningún secreto nuevo detrás de esta integral, que es la integral de superficie de una función, que en este caso es la función constante igual a 1. Entonces, para poder calcular esto, lo que necesitamos primero es ¿qué cosa? La parametrización o una parametrización del casquete. Y esa parametrización uno la hace en las variables esféricas, ¿no es cierto? Teta y phi, porque R es constante, entonces teta y phi, esto varía de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Y el otro ángulo varía de 0 a pi a valores en R3, y esta parametrización es simple, bien conocida, es R mayúscula, seno de phi, coseno teta, R mayúscula, seno phi, seno teta, y R mayúscula, coseno de phi. Entonces, necesitamos, porque el elemento de área, la norma, ¿no es cierto?, de sigma a de teta, entonces
esta integral entonces es igual a la integral entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? Integral entre 0 y pi de la norma de sigma a de teta cruz de sigma a de phi de teta y de phi. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, con esta parametrización, ¿cuánto vale de sigma de teta? Bueno, de sigma de teta tenemos que derivar este vector, ¿no es cierto?, con respecto a la variable teta. Entonces, vemos que como la última componente, al derivarla con respecto de teta, va a dar 0, podemos sacar factor común R seno de phi, factor común de la derivada de eso con respecto de teta, que es menos seno teta, la derivada de seno teta con respecto de teta, que es coseno, y la tercera derivada, que es 0, de la tercera componente con respecto de teta. Ahora nos damos cuenta que esto no es otra cosa que R seno phi, y este vector no es otra cosa que el vector unitario teta topo, teta burro. Y calculamos ahora teta de phi, y esto, bueno, hay factor común R, y derivamos el primer término, nos queda coseno de phi coseno teta, derivamos la segunda componente, nos queda coseno phi seno teta, y derivamos la tercera componente, que sería menos seno de phi. Ahora, esto es R veces, y este vector de aquí es fácil convencerse que no es otra cosa que phi topo. ¿De acuerdo? Conclusión, esta área, entonces, área entonces de la superficie es simplemente la integral de 0 a 2pi, integral de 0 a pi, ¿ya?, de la norma de, bueno, hay un R cuadrado que va a salir fuera, porque sería R por R, aquí estaría quedando teta unitario, perdón, seno phi teta unitario, seno phi teta unitario, cruz phi unitario de teta de phi. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, Una pregunta. por supuesto. Definió como teta el ángulo que baja desde la vertical, ¿cierto? No. Teta es el ángulo de las coordenadas polares. O sea, que va desde el eje X hasta el vector XY, digamos. Estos son coordenadas esféricas. Sí, entonces, ¿por qué la integral puso que integral con respecto a teta primero la puso de 0 a pi? ¿No debería ser de 0 a pi? No, esta integral de teta es de 0 a 2pi. Y la integral con respecto a phi es de 0 a pi. El orden en que uno pone las integrales, uno demuestra, me imagino que ustedes lo hicieron, que da lo mismo. Fubini, ¿no? Ese es un teorema viejo de la matemática, se llama teorema de Fubini, efectivamente. ¿Ya? Que el orden en que uno integra acá da lo mismo. Yo te preguntaba porque en general como que usábamos la notación de que al medio, o sea, como la integral que está al medio, Claro. con respecto al diferencial que está como... Bueno, si usted quiere que lo cambie, no hay problema, pero yo le digo, las dos son iguales, ¿eh? Ya. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, esto usted prefiere que sea la integral con respecto de phi y esta teta, de phi y de teta. Bueno, sí, no hay problema. ¿Profe? Sí, dígame. Es que nosotros como que nos deberíamos saber, por ejemplo, cuánto vale el vector phi unitario o teta unitario. Bueno, no es necesario, porque usted lo que puede hacer es colocar aquí ese vector
y colocar acá este otro vector. Ahora, por supuesto que se le hace más largo el cálculo, ¿está de acuerdo? Sí. Porque después va a tener que calcular el producto cruz de eso con esto, pero bueno, ahora, si uno tiene la información y se acuerda bien que en esférica, sí, la esférica y la cilíndrica yo diría hay que manejarla al dedillo y hay que, ojalá, conocerse un poquito las fórmulas de memoria, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora, basta con conocerse los factores escalares de memoria, porque uno dice que el de phi de teta es el factor escalar en teta multiplicando a teta unitario, ¿de acuerdo? Y uno sabe que el factor escalar es r seno phi, por lo tanto este vector tiene que ser teta unitario. Y lo mismo acá, ¿de acuerdo? Pero con phi unitario. Pero ese conocimiento creo que es bueno que se lo conozcan lo más de memoria posible, ¿ya? Uno gana tiempo, digamos. ¿Está claro? Aquí, por ejemplo, vamos a calcular esta norma. Entonces, esa norma es módulo de seno de phi, ¿están de acuerdo? Por la norma de teta unitario cruz phi unitario. ¿Ya? Ahora, como estos dos vectores son perpendiculares, teta unitario y phi unitario, el resultado final de este producto cruz es o bien R unitario o menos R unitario, no puede tener otra alternativa, pero en cualquiera de los dos casos la norma de esto vale 1, ¿está de acuerdo? O sea, el resultado final de esto de todos modos es módulo de seno phi, no hay otra solución. Pero es cierto que este cálculo no requiere saber cuánto vale exactamente teta unitario cruz phi unitario, pero en otros cálculos uno lo necesita, entonces lo voy a hacer. Vamos a calcular teta unitario cruz phi unitario. A ver, en coordenadas esféricas, el ángulo teta es el ángulo a los coordenados polares, entonces va más o menos en esa dirección. Pues supongamos que lo estamos calculando en ese punto, entonces teta unitario va en esa dirección. El ángulo phi es el ángulo de la esférica y que viene medido del eje Z, o sea que phi gorro viene en esta dirección, ¿están de acuerdo? Y por último, el R unitario es el que va hacia arriba, ¿cierto? Viene de aquí, ese es R unitario, ¿ya? Entonces, para calcular teta unitario, cruz phi unitario, se usa la regla de la mano derecha. Ahora, si ustedes quieren usar la regla de la mano derecha, aquí es tomar, es más fácil calcular phi gorro, cruz teta gorro. ¿Están de acuerdo? Porque uno toma con la mano derecha el vector phi gorro y se lo lleva hasta allá y ve hacia dónde apunta el dedo, o sea, apunta en la dirección R gorro. O sea, lo que uno tiene es que phi gorro plus teta gorro es R gorro, es decir, lo que nosotros necesitamos, que es justo teta gorro al revés, digamos, es menos R unitario, con la regla de la mano derecha. Bueno, si uno se le enreda un poco la regla de la mano derecha, siempre tiene la posibilidad de decir, mire, yo voy a llevar este triedro a el origen y ver quién queda jugando el rol de I gorro, de J gorro y de K gorro. Y utilizar la regla mnemotécnica. Entonces, si uno lleva esto al origen, el I gorro sería phi gorro, el J gorro sería teta gorro y el K gorro sería eso. Aquí uno repite esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y el producto cruz hacia la derecha de estos vectores va dando el que sigue, ¿se acuerdan? Phi gorro plus teta gorro da R gorro, teta gorro plus phi gorro da phi gorro. Y cuando uno va de la izquierda hacia la derecha hay que poner un signo menos, ¿ya? Entonces ahí tienen otra forma de hacerlo. Pero bueno, aquí todo esto lo hemos hecho para recordar cosas bien o relativamente simples. Entonces esto es R cuadrado. Ahora,
Como resultado final no depende de θ, la integración en θ da simplemente 2pi. Y la integración en phi es la integral de el módulo de seno phi, pero como phi varía entre 0 y 2 y pi, entonces seno phi siempre es positivo, por lo tanto coincide con el seno, o sea, coincide con el módulo, y esto es igual entonces a 2pi r cuadrado, y la integral de seno es menos coseno, evaluada entre 0 y pi. Y esto entonces da 2pi r cuadrado. Ahora, menos coseno phi entre entre 0 y pi vale 2. Y entonces el resultado final 4r cuadrado. ¿Están de acuerdo? O sea, todo esto es muy simple. Es una integral casi trivial, digamos. ¿Ya? Bien. 4pi r cuadrado, ¿no? 4pi, se me faltó el pi, claro. 4pi, sí, perdón. Bien, ejercicio 2. Bien, en este ejercicio, sí. ¿Qué pasó con el menú de retongo que salía por... Claro, la norma de esto es 1. ¿Ya? La norma de retongo es 1, porque estos son vectores ortonormales. ¿Ya? O sea, tienen norma 1 y son ortogonales. ¿Está de acuerdo? Sí, gracias, profe. Ya. Ejercicio número 2. Sí, dígame. Que nosotros habíamos definido área para superficies que fueran regulares, pero en esta parametrización no sería no regular en el punto con θ igual a 0 y pi por el seno. Esta superficie es una superficie más que regular, es una superficie orientable, o sea que tiene un campo de normales continuos, ¿ya? Y ese campo de normales es R gorro, que es la normal, pues uno la puede orientar según R gorro o la puede orientar según menos R gorro. ¿De acuerdo? O sea, aquí estamos en presencia de una superficie que es regular, más que regular, es orientable. ¿Ya? Quizá, muy buena pregunta, porque nos permite decir qué cosa. De que los tres conceptos que introdujimos asociados a una superficie, o las tres características que puede tener una superficie, que nos van a interesar, son: uno, que fuese regular en un punto. ¿Recuerdan? Cuando una superficie es regular en un punto, significa que su parametrización en ese punto es diferenciable. Por lo tanto, uno puede hablar de los dos vectores tangentes a las curvas que pasaban por el punto sigma de, llamamos U0 o E0. ¿De acuerdo? Esos vectores tangentes existen porque la función le estamos pidiendo que sea diferenciable en el punto U0 o E0 la parametrización. ¿De acuerdo? Ahora, esos dos vectores podrían no ser linealmente independientes, caso en el cual decimos que la función, la superficie no es regular en ese punto. Ahora, si es diferenciable, o sea, si son LI, decimos que la función es regular porque esos dos vectores generan un plano. Y ese plano es el plano tangente, ¿no es cierto?, que estamos llamando plano tangente. Y por lo tanto se puede definir la normal en ese punto, que es el vector ortogonal a el plano tangente, y que en realidad existen dos, porque si existe el vector normal unitario en una dirección, también existe menos ese vector, que sería el vector ortogonal a la superficie, pero en la dirección contraria. ¿Está claro? Entonces, ese es el concepto. ¿Perdón? Mi pregunta era más que nada porque al hacer el producto cruz, el vector seno de phi teta torno da 0 en dos casos. Y ahí no sería LI, pero no sé si eso importa. No, este vector no
demasiada importancia en este momento, porque este simplemente no, porque mire, usted está sobre la superficie, sobre el casquete, ¿de acuerdo? Y sobre ese casquete, la normal, ¿de acuerdo? Siempre existe y la normal R borro es continua, ¿de acuerdo? Este es el vector normal. ¿Ya? O sea que la superficie es orientable. ¿Ok? Bueno, entonces hablamos de una superficie que es ¿cómo se llama? Regular en un punto. Ahora, si esto ocurre en todos los puntos U0, E0 del casquete o de la superficie, entonces se dice que es regular globalmente. Ahora, lo que podría ocurrir es que esa superficie que admite una normal en todo punto, esas normales podrían no ser continuas. Cuando uno cambia el punto U0, E0 y se va moviendo de U0 a E0. En todos los puntos uno puede definir una normal, pero lo que puede ocurrir es que esa normal no sea continua o no dependa continuamente de los parámetros U0 o E0. ¿Está claro? Ahora, en caso que sí dependa, se dice que la superficie es orientable. Ahora, lo que es un poco raro son las superficies que son regulares pero no orientables. Y entonces vamos a ver un ejemplo de ese tipo de normales. Las que son orientables en realidad son aquellas superficies en las cuales uno puede distinguir dos caras. Una cara en donde apunta N y otra cara es la que la orienta menos N. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, vamos a ver en el ejercicio 3 o 4, vamos a ver un ejemplo de una superficie que, siendo regular globalmente, ¿no es cierto?, no existe un campo de normales continuo. Ahora, no es el caso de la esfera, en donde sí existe un campo de normales continuo, que es el vector R tongo, ¿de acuerdo? En cada punto de la esfera, R tongo está perfectamente bien definido y depende continuamente del punto XY de la esfera donde estemos, del punto R vector de la esfera donde estemos parados. ¿Está claro? Bien. Ejercicio 2. Bueno, en este ejercicio vamos a ver justamente superficies que no son regulares. ¿De acuerdo? Entonces, estudiemos en este ejercicio parametrizaciones del manto del cono, de un cono de parámetros HA. H va a ser la altura del cono y A va a ser el radio lo que se denomina el radio mayor del cono. Ya vamos a hacer un dibujo para quedar claro, con vértice en el origen. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el dibujo para ver quién es H y quién es A en un cono. Y lo que queremos es parametrizar una superficie que va a ser el manto de este cono. Entonces, para hacer este dibujo, primero conviene hacer el dibujo, después los ejes. Entonces vamos a hacer primero el cono. Ya, esto tiene que salir bien, ¿no? Entonces, este es el cono. Tenemos
Entonces ahora, una vez que hemos hecho el cono, vamos a hacer los ejes. Entonces este es el eje Z. Este es el eje Y, como siempre. Este es el eje X. Entonces, si uno baja por esta vertical y llega hasta el eje Y, entonces esta altura es H y esto es A. O sea, A también lo vemos aquí. Eso es A. No sé si el dibujo queda claro. Lo que es un cono de altura H, ¿ya? Y radio mayor, que sería el radio de este círculo, A. ¿Ya? Ahora, ese círculo también se puede ver aquí. Si ustedes bajan esta otra línea, esta otra vertical, este punto de aquí es menos A, ¿de acuerdo? Y aquí ustedes pueden ver, este es el círculo de centro 0 y radio R en dimensión 2. O sea, el radio A en dimensión 2. ¿Está claro? Bien, entonces, este manto se puede parametrar o parametrizar usando coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas. ¿De acuerdo? Y vamos a ver tres parametrizaciones. Pero, profe, en Sí. este caso no conviene parametrizar con coordenadas cilíndricas apuntando con el R variable. Por supuesto, es conveniente hacerlo, se puede hacer, pero como también se puede hacer en cilíndrica y también se puede hacer en coordenadas cartesianas, para practicar las tres coordenadas y para practicar parametrización de superficies, lo vamos a hacer en las tres coordenadas. ¿Les parece? Entonces, comencemos por las cilíndricas. Perdón, comencemos por las cartesianas mejor. Cartesianas. Entonces, lo natural para las cartesianas, y lo más simple, es ver que esta superficie, que es este manto acá, para que quede más claro todavía voy a hacer un pequeño circulito ahí, que es la sección a esa altura. Este manto en cartesiana es simplemente, ¿qué cosa? El grafo de una función que a xy hace corresponder el valor de z, que sería el punto en el cual, ¿no es cierto?, sería simplemente si tomamos un punto sobre la superficie, ¿de acuerdo? Ese, por ejemplo. Entonces, uno mira cuáles son sus coordenadas xy. Esas están aquí, ¿no es cierto? Esto es x, y, ¿no es cierto? Bueno, va allá, viene acá, sería x, ¿no es cierto? Y esta altura z, que es esa, entonces, que tiramos la paralela ahí, este es z, ¿no es cierto? Eso es z, ¿no es así? Ahora, ¿quién es este punto? Es tomar la vertical que parte del punto xy y hay un momento en que esta vertical penetra el manto y queda por el lado interior, pasa hacia el interior del cono. ¿Están de acuerdo? Toda esta zona va por fuera del manto, por fuera del cono, y en este momento entra al cono y ahora está por dentro del cono. ¿Están de acuerdo? Ahora, justo en ese momento la pregunta es quién es z. Entonces, la parametrización será simplemente a cada par xy sobre el círculo
de centro 0 y radio A, ¿no es cierto?, le hace corresponder esta altura o este valor z, que es un z que depende de xy y que geométricamente está definido como el punto de penetración de esta vertical al manto. ¿Está claro? Entonces, bueno, a este punto, que es el punto, digamos, sobre el manto, ¿ya?, a ese vector es el punto que estamos parametrizando. Entonces, llamemos phi, como siempre, al ángulo que viene ahí hacia acá, o sea, que viene el eje z hasta este vector que queremos escribir. Entonces, en cartesiana, lo natural es usar x, y, ¿no es cierto?, como parámetros, serían los parámetros v, en la región u igual la bola, ¿no es cierto?, o el círculo de centro 0 y radio A en R2, digamos, ¿ya? La bola de R2, que sería el circulito que hay abajo. Entonces, y esta parametrización sería ¿cuál? Llamémosla sigma 1, la parametrización que toma xy en esta bola de R2, de centro 0 y radio 1, y le hace corresponder sigma 1 de x, y igual, ¿no es cierto? Bueno, los dos primeros componentes son xy y la tercera es esta función z, que es una función de xy, y donde z de xy es el punto, o es la altura, mejor dicho, es la altura a la cual la vertical desde xy penetra al manto. ¿Está claro? Entonces esto es lo que vamos a calcular ahora. Y para calcular este z en función de xy, usemos este ángulo phi. Porque, ¿qué propiedad tiene este ángulo phi para todos los puntos que están sobre el manto? ¿Ah? Pregunta. ¿Perdón? Constante, exactamente. Entonces, notemos que, o observemos, observemos que todos los puntos del manto tienen un phi constante. Voy a borrar arriba mejor, para no borrar el dibujo. ¿De acuerdo? Del manto tienen el mismo phi, digamos, phi igual, phi sub 0 igual constante. Además, ¿qué me pueden decir de la tangente de este phi 0 o tangente phi? La tangente phi, si la calculamos en este triángulo rectángulo que hay aquí, que es rectángulo en ese ángulo, ¿no es cierto? Ahí. Es cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, bueno, el cateto opuesto es esa distancia, que es la misma que hay aquí, o sea, es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado partido por el cateto adyacente, que sería z, ¿no es cierto? O sea, z podemos decir que es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado partido por tangente phi.
¿De acuerdo? Pero la otra forma de calcularlo es dejar, como los datos no es phi, sino que los datos del manto son h y a, tratemos de escribir esta tangente phi en función de h y de a. Y eso no es muy difícil, porque si ustedes se dan cuenta, este triángulo que comienza con esta hipotenusa verde, sigue con los catetos negros y azul, ¿no es cierto?, es semejante a este triángulo rectángulo que parte del origen, llega hasta este punto y baja hasta el origen. O sea, este triángulo grande que hay acá es semejante a este otro, porque son dos triángulos rectángulos que comparten el mismo ángulo, ¿no es cierto?, que es phi, o sea, tiene los triángulos iguales, si ustedes quieren, ¿no? Un triángulo rectángulo que tiene dos ángulos iguales, necesariamente el tercero igual. Y por lo tanto, este triángulo acá también tiene ángulo phi aquí abajo, y por lo tanto su tangente sería cateto opuesto, que sería, en ese triángulo el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es H. O sea, de aquí podemos despejar Z en función de AH y de XY. Y entonces sería Z igual H partido por A raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? Porque con esto ya hemos terminado. Es decir, ¿cuál es esta parametrización? La parametrización en coordenadas cartesianas es simplemente XY, H partido por A raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Bueno, y esta misma parametrización nos entrega también la parametrización en cilíndrica. ¿Por qué razón? Entonces, si usáramos cilíndricas, ¿cuáles son los dos parámetros que nos conviene usar? Entonces, evidentemente sería, usamos rho teta como parámetro, ¿no es cierto? En la región U, que sería, en este caso, rho variaría de 0 hasta A, y el ángulo teta, como siempre, de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Y esta parametrización, sigma, como función de rho y de teta, es simplemente, bueno, la misma, o sea, es rho coseno teta, que sería X, rho seno teta, que sería Y aquí sería H sobre A, y eso justo rho, ¿no es cierto?, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado rho. ¿Está claro? O sea, en cilíndrica también la parametrización es muy, muy simple y conveniente. O sea, observación. Esta función de aquí, como función de rho y teta, es una función de clase C infinito, infinitamente diferenciable, porque lo único que hace intervenir es seno, coseno del ángulo teta, multiplicación por rho, o sea, también todo de clase infinito, y aquí una función de un polinomio de grado 1 en la variable rho, o sea, también de clase C infinito. O sea, esto es una parametrización de clase C infinito en rho y teta. Sin embargo, la parametrización en cilíndricas, o sea, perdón, en cartesiana, si bien es cierto, las dos primeras componentes son de clase C infinito, la tercera es bien poco suave. ¿Por qué razón? Porque es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y la raíz cuadrada ya todos sabemos que es diferenciable solo fuera del origen. ¿De acuerdo? O sea, esta función como función de X y Y es solo de clase C0. O sea, continua y no más que eso. Bien, veamos qué pasa con la parametrización en esféricas. Entonces, la parametrización en esféricas, entonces, como bien me decían ustedes,
¿qué variable de las esféricas no podemos usar? O sea, lo único que nos queda es ver cuál variable de las variables esféricas no la podemos usar como parámetro. Profe, ¿Sí? antes tengo una duda. Es que Sí. las parametrizaciones cilíndricas Sí. nos queda como el resultado, nos queda en coordenadas cartesianas, ¿o no? No. Esto es todo O sea, en coordenadas O sea, sí. cilíndricas. Como el punto que nos va a dar va a ser interpretable en coordenadas. ¿En qué coordenada? Estas coordenadas son todas cilíndricas, ¿no? Rho, teta, rho, teta, rho. No hay ni una coordenada que no sea cilíndrica ahí. No, sí, pero por ejemplo ya, dado un rho y un teta, ese como el punto que nos va a dar esta parametrización Sí. va a ser una coordenada cartesiana, ¿o no? O sea, este es un punto del espacio que si usted lo quiere dibujar, ¿no es cierto? Y le llama R a ese punto o sigma, llamémosle sigma mejor, ¿ah? Usted lo quiere dibujar, o sea, esto es X, esto es Y y eso es Z. ¿Ah? Sí, a eso me refería. Claro. Bueno, siempre los vectores, las tres componentes, esto es rho coseno teta según I, más rho coseno teta según J, más H sobre A rho según Z. ¿Está de acuerdo? O sea, este vector que está aquí, no es que esto sea según rho unitario, esto según teta unitario y esto según Z unitario. ¿Está claro? Este es un vector de R3 no decirlo en coordenadas, pero esto es rho coseno teta según I unitario, rho seno teta según J unitario y H sobre A rho según Z unitario. ¿Está claro? Sí. Porque la parametrización es una función siempre del espacio de parámetros, que es R2, es un conjunto R2 en R3. Y aquí en este R3, usted siempre usa la base IJK, digamos. ¿Ah? Eso es una parametrización. Perfecto. ¿Sí? Y si no quisiera sacar sigma en una inversa, Ah, estaría en rho unitario, teta unitario y k unitario, ¿cierto? claro, si uno quiere hacer la inversa, pasar de un punto de las coordenadas en coordenadas cilíndricas a las coordenadas X, Y, recuperar X, Y, Z a partir de rho, teta y Z, bueno, esa inversión se hace de manera igual como uno invierte las coordenadas polares. Eso yo creo que lo hicimos en clase, ¿no? Sí. Mi duda era que claro, esto está en I tongo, J tongo, K tongo, y la inversa estaría en rho tongo, teta tongo y phi tongo, o sea, y K tongo, ¿no? No, la inversa no está en, la inversa es quién es X a partir de rho, cos, teta y rho y Z, quién es Y a partir de esas tres variables y quién es Z a partir de esas tres variables. Bueno, X es rho coseno teta, Y es rho seno teta y Z es Z. Esa es la inversión de... Vale. Claro. Que van a con los vectores unitarios. Gracias. ¿Ya? Bien, veamos esféricas entonces. La variable esférica que no podemos usar es phi, justamente. ¿Por qué razón? Porque sobre el manto, ¿qué pasa con phi? Sobre toda la superficie, phi es constante, por lo tanto no puede ser uno de los parámetros que define la parametrización. Entonces, en esférica, usemos simplemente R y teta como parámetros.
en U, ¿qué región sería? R valía de 0 hasta, ¿cuál es el R más grande que es sobre la superficie? El R más grande es el R correspondiente a los puntos que están aquí, sobre la circunferencia mayor. ¿Están de acuerdo? Y ahí el R, ¿cuánto vale? Vale raíz de A cuadrado más H cuadrado. Cruz, bueno, pi teta siempre varía entre 0 y 2. La parametrización, ¿cuál sería? Tenemos la sigma 3 de R y de teta. Bueno, sería, como siempre, R seno phi coseno teta, que es el valor de X, R seno phi seno teta, ese es Y, y por último, R coseno phi. Ahora, los datos no es phi, sino que el dato, ¿cuál es? H y A. Entonces tenemos que escribir seno phi y coseno phi en términos de H y de A. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a usar este triángulo, igual como lo hicimos para calcular la tangente. Entonces usamos este triángulo, donde aquí esto vale A, y esto vale H, y este es el ángulo phi o phi 0, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Y esto es raíz de A cuadrado más H cuadrado. Entonces, bueno, mirando ahí, es obvio que seno phi, ¿cuánto vale? El cateto opuesto, o sea, A partido por la hipotenusa, raíz de A cuadrado más H cuadrado, y coseno phi es cateto adyacente, o sea, H partido por raíz de A cuadrado más H cuadrado. O sea, ¿quién es sigma 3 de R y de teta? Sería, hagamos paréntesis, R coseno teta, A partido por raíz de A cuadrado más H cuadrado, coma, R seno de teta por A partido por raíz de A cuadrado más H cuadrado, y la tercera componente va a ser R H partido por raíz de A cuadrado más H cuadrado. ¿Ok? Y esa es la parametrización en esféricas. Ahora, aquí nos damos cuenta que de nuevo, como funciones de R y teta, lo que aparece es simplemente coseno, senos y multiplicar por R. O sea, R aparece como polinomio de grado 1 en la variable R. O sea, todo de nuevo es de clase C infinito. ¿Está claro? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Notas, o notas. La primera nota que vamos a hacer es que sigma 2 y sigma 3, que son cilíndricas y esféricas, son parametrizaciones de clase C infinito. ¿Están de acuerdo? Mientras que C1, o sea, sigma 1, es solo de clase C0. ¿Ya? Ahora, sigma 1 es de clase C infinito también fuera del origen. Es solo C1, C0, solo C0. Ahora, nota 2. Nota 2. Si eliminamos el origen o el vértice del cono, truncando a distancia, por ejemplo, delta pequeño,
delta muy chico, a distancia delta o a altura delta, ¿de acuerdo? Delta mucho menor que 1, delta, obtenemos una superficie cuyas parametrizaciones son todas de clase parametrizaciones sigma 1, 2 y 3 son C infinito. ¿De acuerdo? Las tres parametrizaciones son de clase C infinito. Ahora, la superficie original, o sea, sin truncar, sin cortar la última partecita ahí cerca del origen, ninguna de ellas es regular. O sea, ninguna de la superficie no es regular. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque, si bien es cierto, el plano tangente existe y la normal existe en todo punto, ¿en qué punto no existe? Hay un punto en el cual nunca se puede definir el plano tangente y la normal. ¿Y cuál es ese? Justo de verdad. ¿Perdón? El vértice de la punta. Ah. Entonces, nota 3. Ese no es regular globalmente, pues en el origen, el vértice, no hay ¿qué cosa? No hay normal ni plano tangente. ¿Ok? Por lo tanto, esto tampoco puede ser orientable. ¿Ya? Preguntas. Porque quizás podríamos ir a un break antes de seguir con más ejercicio. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dígame. La diferencia entre ser CN y C infinito. ¿Entre ser qué cosa? ¿Qué es CN y C infinito? ¿CM o CN? ¿CN o C infinito? Bueno, depende del valor de N. Sí, de infinito es lo mismo. Claro. Pero si usted me dice cuál es la diferencia entre C2 y C infinito, bueno, uno es 2 veces continuamente diferenciable, el otro es infinitas veces diferenciable. Cn son n veces diferenciables, pero con derivadas además continuas. ¿De acuerdo? Ah, ya. Es que como cambié la notación es como que... ¿Dónde cambié la notación? ¿Abajo? Aquí. Sí, la última línea. Aquí digo, si sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son C infinito. ¿Dice infinito? Infinito, este número es infinito, sí. Es una N. Ah, perdón, sí, no, fue culpa mía, es C infinito. ¿Ya? Pero eso es cuando, ¿qué cosa uno hace? A ojo, trunca. O sea, si ustedes tienen ahí el cono, lo vamos a cortar acá, a una altura delta. Y nos quedamos con esta parte de la superficie nomás. ¿Está claro? ¿Ya? La superficie de ahí para arriba nomás. ¿Está claro? Es como, claro, un cono truncado que se llama. ¿Ok? Ustedes me dicen. Profe, Sí. ¿es una pregunta? Por supuesto. Por ejemplo, si nos piden calcular la superficie, o sea, el integral de área, como decimos en el primer ejemplo, Sí. nosotros la parametrización hipotéticamente deberíamos demostrarla en el mismo control o la podemos como llegar y poner. Depende. Si a ustedes les piden la parametrización, tienen que encontrarla. Si les dicen, mire, esta es una parametrización de esta superficie, ustedes lo que tienen que hacer es utilizarla directamente. Ya, pero encontrarla vía el proceso que hicimos recién, ¿no? Claro, para encontrarla hay que usar un poco de ingenio, digamos, no siempre es directo. Ya.
Donde es muy fácil, por ejemplo, en el caso de una esfera. En este cono ya hay que pensar un poquito, porque hubo que calcular el z, ¿se acuerdan? Ese z, hay un pequeño cálculo ahí. Bueno, en general la superficie no es fácil parametrizarla, digamos. O sea, es una pega que es interesante hacer, porque es bien creativa, requiere imaginación, digamos. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Sí. Como en el borde del cono, por decirlo así, Sí. Al otro lado, al contrario del vértice, tampoco hay normal ni plano tangente, ¿sí? Sí hay, claro. Sí hay. Si uno se acerca por este lado, digamos. ¿Está de acuerdo? Ah, sí, pues. Si uno se acerca por Claro. un lado o por el otro, Sí. pero como... Y en el... Claro, es que cuando usted tiene funciones que están definidas sobre intervalos cerrados, uno, cuando habla de la derivada en cero, es cierto que usted tiene mucha razón, la derivada en cero no existe, lo que existe es la derivada por la derecha, y en 1 existe la derivada por la, perdón, esto por la izquierda, por la derecha y aquí por la izquierda, ¿está de acuerdo? Sí. 0 y 1. Entonces, las funciones diferenciables las define única y exclusivamente en conjuntos matemáticamente abiertos. ¿Está de acuerdo? Sí. Y en cerrados la cosa es más complicada. No se habla de función derivada. Pero aquí se subentiende de que cuando habla de intervalos cerrados es siempre la derivada por la derecha, en este caso, y por la izquierda en el otro caso. ¿Ya? Ya, entiendo. En cambio, si usted está en el origen, está frito. O sea, ahí no hay forma de definir el plano tangente, ni pensando en la derivada por la izquierda o la derivada por la derecha. ¿Está claro? Sí. Aquí no hay forma de transformar eso en algo diferenciable con algún criterio. No hay forma así. De modo que uno dice que hay que truncar, está obligado a truncar para obtener algo que es regular, una superficie regular. Pero la superficie global no hay cómo transformarla en una superficie, o sea, pensar en algo que tenga una normal o un plano tangente en el origen. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a... Sí, dígame. Una duda, entonces, una superficie sería regular si todas sus parametrizaciones son al menos una vez diferenciables. Claro. Esa es primera condición, claro, por supuesto. Ya. Y la segunda condición, no solo diferenciable en todo punto, tienen que ser continuamente diferenciables, y la segunda condición más importante es que los vectores tangentes en todo punto, que son las derivadas, ¿no es cierto?, de sigma a de u y de sigma de b, a los dos parámetros, son LI, y por lo tanto definen un plano que se denomina el plano tangente y al cual se le puede calcular la normal. ¿Está de acuerdo? Sí, gracias. Ya. Bueno, voy a cortar esto y vamos al ejercicio número 3. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Es sobre un ejercicio de guía, que nos piden calcular el gradiente y al hacerlo en un tipo de coordenadas, en coordenadas cilíndricas sale mucho más fácil. Al terminar el ejercicio, y está en cartesiana originalmente, al terminarlo, ¿lo volvemos a pasar a cartesiana? Por ejemplo, sí, puede ser. Claro. Pero no estaría mal dejarlo en cilíndrica. No, para nada. No, Perfecto. para nada. Bien, ejercicio, no sé qué número, 3 parece, ¿no? Ya, esto se los dejo, entre comillas, tarea. Calcular el área del helicoide
Helicoide es una superficie helicoidal, o sea, una superficie cuyas líneas son hélices, ¿de acuerdo? ¿Ya? Superposición o agregación, mejor dicho, de hélices que forman una superficie. Entonces, área del helicoide de parametrización en coordenadas cilíndricas, sigma, entonces el ρ va a variar de 0 hasta un valor parámetro A, valor A, y teta de 0, como siempre, a 2pi, parametrización a valores nr3, ¿no es cierto? Y que toma sigma de ρ y de teta, coordenada cilíndrica. Esto es, como siempre, el x ρ seno teta, ρ seno teta, y la tercera componente va a ser variable y va a ir desde un parámetro h, 0, 2pi, partido por 2pi, veces teta. O sea, va creciendo en la altura de manera lineal con respecto a teta. ¿De acuerdo? Vale, vamos a tratar de hacer un dibujo mejor para poder entender mejor qué es un helicoide. O qué es este helicoide, porque en realidad los helicoides uno se puede imaginar de manera un poco más compleja. Entonces, este helicoide, ya vamos a hacer primero entonces las coordenadas, ejes de coordenadas, x, y y z, x, y z. Entonces, concentrémonos primero cuando ρ vale a, ¿de acuerdo? Y después vamos a hacer variar ρ, ¿no es cierto?, entre 0 y a. Pero lo que hagamos con ρ igual a, después para ρ igual entre 0 y a, va a ser simplemente construir curvas que son paralelas a la que nos construyamos con ρ igual a. Entonces, con ρ igual a, esto sería a coseno teta, a seno teta, h sobre 2pi teta, ¿no es cierto? Donde h es un dato, ¿ya? Y a también es otro dato. Entonces, un helicoide, digamos, si ustedes quieren, con datos h y a, ¿ya? Entonces, aquí uno va a coordenadas polares usuales, o sea, va dando como círculos, pero hay una tercera componente que nos va haciendo subir de manera lineal en teta. Por lo tanto, este dibujo no es complicado hacerlo, relativamente simple. Entonces, uno parte del eje xy, o sea, con z igual 0, y aquí está a. Entonces, voy a poner a aquí también, y vamos a tirar esta vertical que nos puede servir de referencia, e igual acá menos a de referencia. Para cuando lleguemos a valores de teta, bueno, aquí están mis medios, por ahí atrás será pi, y mayores de pi hasta llegar a 2pi acá, de vuelta. Entonces, como ρ está fijo primero en a, esto lo que hace es partir de este punto, ¿no es cierto?, y empieza a subir. Sube, llega a un cierto valor, sigue subiendo, llega por acá, da la vuelta hasta que llega a este punto de partida, que sería este. Aquí está a altura h. Entonces esto es h. ¿No es cierto? Ahí. Entonces, esa una hélice de una sola vuelta, o sea, teta solo entre 0 y 2pi, y el h va subiendo. Cuando teta vale 2pi, llegamos a este punto que tiene altura h.
¿no es cierto? Ahora, cuando hacemos variar ρ entre 0 y A, esto lo hará ρ igual a A, lo que se describe es esta superficie. Entonces lo voy a dibujar, esta más o menos. ¿No es cierto? Esa. Está ahí. Y aquí. Ahí está. ¿Está bien el dibujo o no? No sé si les gusta. Ese es ese. Y lo que se pide es calcular el área de esta superficie. ¿Ok? O sea, calcular una integral de superficie, que es la integral, o sea, el área de la superficie, de superficie del elemento superficie simplemente. ¿Ya? O sea, lo que hay que hacer es calcular en realidad el elemento de superficie, que es la norma de sigma de ρ cruz de sigma de teta, de teta y de sigma. Bueno, aquí van a llegar a la integral. Entonces, hint. Use que la primitiva, o una primitiva, porque la primitiva está definida as algo constante de la función raíz de 1 más u cuadrado, es, chuta, esto no me acuerdo de memoria, es, no sé si un medio, u raíz de 1 más u cuadrado, a ver, lo voy a revisar, ¿eh? Más o menos logaritmo natural de u más raíz de 1 más cuadrado. A ver. ¿Y cómo se obtiene esto? Se obtiene haciendo el cambio de variable, si no me equivoco, u igual seno hiperbólico de t. Ahora, si ustedes calculan la primitiva de esto, haciendo ese cambio de variable, me parece que obtienen eso, pero tendría que hacer una revisión. A ver. Vale. ¿Dónde lo hizo esto? Parece que está bien, ¿eh? Sí, parece que es eso. Ya. Ok. O sea, aquí van a llegar a una integral un poco más difícil que cuando uno calcula el área de la esfera. Bien, ejercicio número 4. Entonces, este es un ejercicio que le voy a pedir, exhiba una superficie regular, pero no oriental. Entonces, bueno, recordemos, como preguntaba, ¿quién fue que me preguntó sobre las superficies orientables, regulares? ¿Pamela era? ¿Está por ahí? ¿Me escuchan? Ah, no está. Bueno, alguien me preguntó por las superficies regulares, entonces, pero que no son orientables. O sea que estas superficies tienen una normal, son de clase C1 las parametrizaciones, pero la normal no es continua. Ahora, un ejemplo clásico es lo que dijimos que es la famosa cinta de Moebius. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se construye con lápiz y tijeras una cinta de Moebius? Bueno, yo tengo aquí, como les contaba, lo que hay que hacer es recortar una banda de papel, ¿ya? Y uno tiene que juntar, ¿no es cierto?,
las dos puntas. Ahora, si la punta sí no obtiene nada muy gracioso, obtiene una superficie muy simple, que es regular y orientable, ¿de acuerdo? Entonces la idea es, para hacer la cinta Moebius, hacer algo más complejo, que consiste en girar esta punta y justo antes de sellarla con la otra, ¿no es cierto?, o de pegarla con la otra, la gira y obtiene algo raro. ¿Se fija? ¿Qué es esto? Bueno, esta superficie que se llama la cinta Moebius, ¿de acuerdo?, es regular, o sea, uno encuentra parametrizaciones de ella que en todo punto son diferenciables y la derivada es continua de las tres componentes de la parametrización. Sin embargo, cuando uno se pone a calcular las normales, se da cuenta que las normales no pueden ser continuas. Y la forma de verlo es, fíjense ustedes, voy a tratar de dibujar esta cinta de Moebius acá. Entonces, vamos a ver si me resulta bien esto. Entonces, la cinta de Moebius es más o menos así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces esto da vuelta ya y aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ir calculando la normal y la orientamos, por ejemplo, calculemos aquí y la orientamos hacia acá. La calculamos acá y la orientamos hacia acá, porque podría ser menos la normal también. Hacia acá, hacia acá. Bueno, y ocurre que cuando uno sigue haciendo esto y uno pasa por esta zona, ¿no es cierto?, la zona donde se da vuelta, donde la curva da la vuelta, la superficie da vuelta, la normal, ocurre que llega un momento en el cual uno la ve y empieza a apuntar por el otro lado. A ver, con la superficie explícita que teníamos acá, en mi papel, la normal vamos a tomar alfileres y vamos a ir clavando alfileres sobre el borde de la superficie de tal manera que ese alfiler quede justo normal a la superficie. ¿Está claro? Clavan alfileres ustedes, pueden ver. Bueno, y se van a dar cuenta de que necesariamente hay un momento en el cual los alfileres, uno no se da cuenta, pero los alfileres empiezan a apuntar en la dirección contraria a lo que venían apuntando antes. ¿Ya? O sea que hay una discontinuidad en la normal. Ahora, nosotros habíamos dicho, y eso está bien claro, de que en la superficie orientable hay una normal continua, o sea que no da estos saltos. Y si no da estos saltos, significa que uno puede orientar la superficie, ya sea en la dirección de la normal o bien de menos ese campo de normales. O sea que la superficie tiene en el fondo dos caras. La superficie orientable tienen dos caras. Y las no orientables, ¿de acuerdo?, no tienen dos caras porque uno no es capaz de construir estos campos de normales continuos. Y en la cinta de Moebius uno se da cuenta bien claramente de que no hay dos caras. Porque si ustedes parten de un punto cualquiera de la cinta de Moebius y empiezan a caminar por encima de la superficie, o sea, van, digamos, rayando la superficie, dejando una huella del lugar donde ustedes van caminando, en la superficie que uno tiene dos caras, si uno va caminando por una cara y va dejando una huella, lo que deja es una huella por ese lado de la cara. La otra cara, la interior, por ejemplo, no queda rayada. Pero en cambio, en la cinta de Moebius, cuando ustedes van rayando una cara, la cara por la cual van caminando, y terminan de caminar, o sea, llegan al comienzo de nuevo,
y se dan y miran qué es lo que han rayado, ustedes se dan cuenta que rayaron toda la cinta completa, que es la única cara que tiene en el fondo la cinta Moebius. Bueno, este ejercicio o esta tarea manual, ¿no es cierto?, háganlo ustedes en sus casas y se van a dar cuenta de que la cinta Moebius tiene una sola cara, no dos caras. Cuando uno se pone a caminar por la cinta Moebius, lo hace por toda la cinta y no por un solo lado de la cinta. ¿Está claro? Entonces ahí tienen un contraejemplo o un ejemplo de superficie que, poseyendo normal y plano tangente en todo punto, no posee campos normales. Bueno, y el último ejercicio que quiero que comencemos a ver, porque ya no nos va a dar tiempo para hacerlo completamente, es un ejercicio bien simpático. Esto es como una aplicación en el área de la matemática más pura, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Este tipo de cosas raras le interesan a los matemáticos fundamentales, la gente que hace geometría diferencial, ¿no es cierto? Pero ahora no a los ingenieros, en general estas cosas son más para matemáticos. Entonces veamos ahora una aplicación en hidráulica que es bien ingenieril. Entonces, profe. sí, dígame. Se entendía que una cinta que no es orientable, o que para que sea orientable tiene que tener dos caras. Una superficie orientable intuitivamente tiene dos caras. Porque cuando usted encuentra un campo normales que la orienta, continuo, menos ese campo también es ¿cómo se llama? Un campo normales continuos y que orienta la superficie en el sentido contrario. Entonces, un sentido del campo normales define una de las caras y el otro sentido definiría la otra cara. Por ejemplo, en el caso del casquete esférico, R tongo define la cara exterior y menos R tongo define la cara interior del casquete. ¿Está claro? Ya, vale, gracias. Bueno, entonces aplicación en hidráulica. Aquí lo que vamos a ver es una interpretación mecánica de fluidos de la integral de superficie. La integral de flujo. Entonces, nos vamos a dar nosotros una superficie S cualquiera. Entonces, S que suponemos orientable. O sea, si no, la integral de flujo no se puede definir. Y nosotros vamos a imaginar ahora que tenemos un dominio omega, ¿no es cierto? Omega contiene un fluido o un líquido, con velocidad. Entonces la velocidad, que sería el campo de velocidad, va a ser B, ¿ya? Un vector, campo de velocidad B. O sea, B es una función de x, y, z. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el punto x, y, z de omega, cada punto, hay una partícula de fluido que se está moviendo con velocidad v. ¿De acuerdo? Entonces, el experimento que vamos a hacer es, entonces, sumergimos ese, o sea, superficie en omega. Y preguntamos, o hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto fluido atraviesa S instantáneamente? O sea, en cada instante de tiempo.
Vale, estamos en la hora. Bueno, aquí terminamos. Dejamos hecha la pregunta. O sea, si esto está sumergido en el campo, o sea, en omega, instantáneamente por aquí uno puede dibujar en cada punto de S, uno puede dibujar el campo de velocidades, o sea, decir con qué velocidad, ¿no es cierto?, se mueve la partícula que está en ese punto. ¿Están de acuerdo? Entonces, dependiendo de su velocidad, cada partícula pasa del otro lado o se queda no pasa del otro lado de ese. ¿Están de acuerdo? Bueno, a eso que pasa le vamos a llamar el flujo de fluido a través de la membrana o a través de ese. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ese flujo? ¿Están de acuerdo? Bueno, esa es la pregunta que dejamos pendiente entonces para la próxima clase.